Bien, como sabemos, los defensores de la megacomisión arguyen, algunos de ellos, que el Poder Judicial no tendría facultades para intervenir en los procedimientos internos de la megacomisión. Esto a propósito del fallo del quinto juzgado constitucional que ampara parcialmente la demanda de Alan García respecto a violación del debido proceso en su caso. Bueno, pues la pregunta es esa: ¿puede el Poder Judicial ordenar a una comisión investigadora del Congreso a que anule lo actuado y modifique sus procedimientos? El fallo en el caso García sobre la megacomisión, el fallo del Poder Judicial constituye una invasión de fueros. ¿Puede el Poder Judicial intervenir o no? Esa es la pregunta en esta mesa, a quienes hemos invitado, a Aníbal Quiroga y a Jorge Treyes. Buenas noches, ¿cómo están? La pregunta que les hago a los dos. Quizás comencemos con el doctor Quiroga. Bueno, no, yo creo que es una pregunta que ya se ha respondido hace mucho tiempo, ¿no? Hace 30 años se hablaban de las cuestiones no judiciables, las political questions. Pero a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, y a partir de la sentencia en el Tribunal Constitucional del caso Tineo, la jurisdicción constitucional ha establecido que las reglas de debido proceso también se aplican al procedimiento político. En este caso, un procedimiento de acusación constitucional o un procedimiento de interdicción constitucional en el Parlamento. El caso del presidente Lugo en Paraguay, por ejemplo. En consecuencia, es bastante fuera de moda decir que hay invasión de poder y tal. Lo que hay en el Estado constitucional es un reparto de competencias. Es decir, no hay una autonomía en el Congreso que sería violada por el absoluto. Lo que ha dicho más bien la Corte Interamericana del Tribunal Constitucional es que en un Estado democrático de derecho no hay islas exentas de control. Los actos del presidente son controlables, los actos del Congreso son controlables, los actos del propio Poder Judicial son controlables a través de las acciones de garantía, y eso ha ocurrido siempre, ¿no? Y este tema no es nuevo. Ha ocurrido en el caso de Díaz Canseco y ha ocurrido en el propio caso del presidente Humala. Son dos precedentes importantes que hay que tener en cuenta. Jorge Treyes, ¿cuál es su...? Pienso lo mismo. Yo creo además que no es un asunto de moda. Si uno lee el espíritu de las leyes, nunca se pensó, digamos, nunca se pensó en un aislamiento de poderes. En ese tiempo la lucha era contra el Estado totalitario, que era, digamos, el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, todo el planteamiento de la separación de poderes no significa el aislamiento, simplemente la defensa de los entes medievales en el siglo XVIII, ¿no? En realidad, digamos, las garantías constitucionales, que es lo que está defendiendo, digamos, el Poder Judicial ahora, es una conquista que ha hecho que pasemos de ser seres primitivos a seres civilizados. Y todo ser humano tiene derecho, frente a cualquier discusión sobre él, a tener las garantías del debido proceso. Más aún si es un expresidente de la República. En este caso, y para poner un poco, digamos, la pimienta política, García es juzgado por sus adversarios, cuando menos. Lo que es una aberración. Y ya por eso nomás debería, pues, ponerse todos los focos de las garantías del presidente García en este proceso que por mandato de la Constitución lleva a esta cosa que repugna, digamos, a través del derecho. ¿Cómo a mí puede juzgarme mi adversario y el sujeto que se va a beneficiar de mi condena? A mi juicio tendríamos que terminar con eso. Por el caso de García hay dos caminos. Uno es el camino de que lo acusen ante el Poder Judicial. En este caso, lo actuado por esta comisión se convierte en la acusación fiscal, porque no interviene el fiscal. La Constitución manda que se abra instrucción y que entonces la pieza, digamos, primera de ese proceso lo hayan puesto sus adversarios. ¿Cómo no exigirle a esos adversarios que están de fiscales que se ciñan a las reglas de un debido proceso? Pero hay el otro camino que es más sinuoso. No lo acusan penalmente, pero lo acusan por infracción a la Constitución. Y en ese caso el camino del señor García es que sus adversarios, que van a competir con él en 3 años, pueden inhabilitarlo. Y esa sentencia no es revisable por el Poder Judicial. Entonces, si uno ve lo que ocurre con estos altos funcionarios por las disposiciones constitucionales, uno se da cuenta que
que no están pues protegidos, ¿no? ¿Ha habido o no ha habido violación del debido proceso en este caso? Ustedes han hecho un trabajo, un informe sobre esto, ¿no? Usted y otros... Fui consultado junto con Enrique Bernales y Domingo García de la UNDE para estudiar el caso de la megacomisión y concluir si había o no había respeto al debido proceso. ¿Consultado por el Poder Judicial? No, consultado por el presidente García. Ah. Y en el caso mío yo concluyo que sí hay una violación del debido proceso porque a una persona, una comisión investigadora que, como bien dice el doctor Treyes, lo puede acusar ante el Poder Judicial o lo puede inhabilitar directamente, tiene que formular un cargo concreto para que se defienda el cargo. Lo que no puede hacer es decir, cuénteme usted cómo hacía su gobierno, a ver qué encontramos en ese tema. Como decía en el informe, una comisión investigadora no puede ir de pesca a saber qué cosa va a encontrar y qué cosa va a encontrar. Yo no sé cuántos decretos dio de urgencia para saber qué cosas irregulares subieron ahí. Porque cuando la acusación es tan feble y tan abierta, no hay posibilidad de defenderse. Y si no hay posibilidad de defenderse, entonces el proceso es inválido, ¿no? Eso no solamente ha ocurrido ahora, ha ocurrido en otros casos en donde las actuaciones políticas pues son parcializadas y no respetan reglas básicas del debido proceso. El tema del debido proceso es la civilización de la justicia y el fin de la barbarie, el fin del linchamiento, ¿no? Cuando se dejó de colgar a las brujas, cuando se dejó de ejecutar a las personas, cuando se dejó la Inquisición, llegó entonces el debido proceso como una garantía esencial de un derecho fundamental. Y quien diga que esto es una violación de competencias o invasión en el fuero del Congreso, debería empezar por el artículo 25 del Pacto de San José, que es un tratado internacional y que dice que existe una acción ante el Poder Judicial para hacer respetar los derechos fundamentales de una persona ante cualquier autoridad, cualquiera sea su signo de denominación, y no hace distinción alguna. Y en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana sancionó de que el procedimiento político de inhabilitación o de sanción también podía ser objeto del amparo constitucional. En el caso del presidente Humala fue interesante porque él es acusado como cómplice en el Andahuaylazo, junto con su hermano, estando en Corea. Y el doctor Chejade, que fue su abogado defensor, que hoy ha dicho que hay que respetar el fallo, cosa que lo enaltece mucho, planteó un habeas corpus. ¿Para qué? Para excluirlo, porque la acusación no tenía elementos suficientes probatorios y por eso violaba el debido proceso. El presidente Humala fue excluido del proceso penal y hoy día es presidente gracias a la sanción de garantía. Y esa sentencia que lo excluye fue confirmada por la sala del doctor San Martín. En el caso del congresista o excongresista, ya falleció Díaz Canseco, es el mismo juzgado que ha sentenciado el caso del presidente García, el que estableció que el procedimiento político de sanción ante la Comisión de Ética violaba el debido proceso. Entonces, ¿por qué en unos casos sí y en otros no? Lo que pasa es que hemos retrocedido en el tema político y queremos convalidar actuaciones que son francamente írritas o insólitas, ¿no? Y que son falsas, porque mira, el Poder Judicial, cada vez que juzga, está obligado a analizar si la ley que alguien puede, pregonar, va o no contra la Constitución. O sea, el Poder Judicial está entrando en el fuero del Parlamento. Y el Tribunal Constitucional expresamente tiene como función velar, ¿no es cierto?, por que la legislación sea correcta. Es decir, tiene funciones, entre comillas, legislativas. Y el Poder Legislativo tumba gobiernos. Y el Poder Ejecutivo puede disolver el Parlamento. Es decir, hay un sistema de controles mutuos. Así pues, es. Digamos, entonces, la afirmación, se está invadiendo mi fuero, es simplemente no es correcta. Claro, porque no existen esos fueros están controlados. Así es. Frente a un tema de violación de derechos fundamentales. Cuando una autoridad viola un derecho fundamental, es el amparo, el habeas corpus el que lo tiene que proteger, y eso está puesto en el Poder Judicial. Y eso ocurre respecto de actos del presidente, de actos del Congreso. El propio Poder Judicial está controlado por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, no se puede decir que hay una invasión de funciones sin leer la Constitución y sin leer el Pacto de San José, porque para eso se han hecho justamente esos instrumentos de protección, ¿no? Entonces a una persona cuando se le cita se le tiene que decir, usted ha robado, y por lo tanto tiene derecho a defenderse sobre ese punto. Usted ha malversado, usted ha facilitado la fuga de las personas. Hechos concretos sobre el cual tiene que haber una defensa concreta. Pero si yo no sé de qué me acusan, ¿cómo puedo saber de qué me voy a defender? Si no tengo exactamente el dato sobre qué
sobre qué se me imputa y qué delito se me imputa, porque la ley dice que una persona tiene que ser imputado respecto a un tema típico, un hecho descrito claramente por la ley. Cuénteme usted cómo ha sido sus últimos días. El tema de las infracciones constitucionales, por ejemplo. Eso es aún más aberrante, ¿verdad? Pero eso no están tipificadas. No hay ni siquiera tipificación. Mira, yo soy una víctima. Nosotros fuimos junto con 17 parlamentarios a una reunión al Premierato, donde de repente se apareció el señor Montesinos y nos metió pues conversamos con él, un acto oficial. Por ese hecho, a mí se me condenó a 5 años de inhabilitación política. Y en ese momento, digamos ya viviendo el partido... ¿Quién condenó? ¿El Congreso? El Congreso. El Congreso me inhabilitó a 17 parlamentarios del fujimorismo, lo que hizo que estos no se pudieran presentar a las próximas elecciones y de repente pues motivó que una nueva generación más brillante viniese, ¿no? Pero en ese momento, ¿cuál era digamos, lo que me decía mucha gente es, si tú denuncias el hecho y te enfrentas, vas a ver que te acusen. Es decir, que te inhabiliten es una especie de premio de consuelo. Pero cuando uno está ahí, siendo juzgado por los que son sus adversarios y que con razón o sin ellas quieren, digamos, no son independientes, no tener ningún derecho procesal, que puedan hacer lo que quieran con uno, eso es el medieval. Bueno, ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede inhabilitar por infracción a la Constitución, sino por un hecho grave, ¿no? Y si no, la inhabilitación tiene que ser consecuencia de un proceso penal. Pero claro, el Congreso mantiene esa posibilidad. Y lo que sostiene el expresidente García es que en realidad esta megacomisión no lo pretende acusar ante el Poder Judicial, sino lo pretende inhabilitar directamente para sacarlo a las próximas elecciones. Y eso puede ser un tema plausible políticamente, pero no es digerible jurídicamente, ¿no? El Congreso no está hecho para eso. Eso sería entrar en un nivel de canibalismo político que no sostiene ningún elemento del debido proceso. Para eso no está hecho el proceso parlamentario. Y permíteme otra perspectiva. ¿Podemos nosotros, después del Congreso de la República, sobre la base de una infracción de alguna estipulación constitucional, dejar a una inmensa masa de ciudadanos sin candidato? ¿Puede forzar de esa manera, digamos, el proceso político? ¿Qué ocurriría si nos quedamos sin candidatos? No, pero hay quienes sostienen que Alan García está planteando esto para evadirse de un proceso que podría complicarlo eventualmente, por ejemplo en el caso de los narcoindultos. Bueno, que lo acusen, pues, que haga una investigación seria. Para empezar, yo creo que la comisión tendría que regenerar sus propios asesores, porque a la comisión sus asesores le han dicho lo siguiente: las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen ningún valor, a menos que sean precedente vinculante. Y eso se aprende en primero de Derecho, que no es así. La jurisprudencia es una fuente importante, y ahí están las sentencias, y por eso el Poder Judicial le ha dado la razón al presidente García. Pero si hay una acusación concreta, los narcoindultos, o el tema de cualquier situación concreta, se le hace un cargo concreto, se hace una investigación seria y dice, usted ha cometido tales y tales hechos, y responda sobre esto. Claro. Y si eso está aprobado, se le sanciona. Pero no puede una comisión investigadora ir de pesca con sus asesores y decir, bueno, cuénteme usted cómo fueron sus últimos 5 años de gobierno, a ver qué encuentro y qué lunar encuentro yo con lo cual yo recién lo voy a acusar. Yo he escuchado decir que en el fútbol parlamentario no rigen a las garantías constitucionales. Sí, eso lo dice. Eso es inaudito. Pues eso es increíble. Bien, yo les agradezco, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente nos hemos pasado, incluso muchas gracias, es una discusión interesante, importante, que tiene que ver con la, digamos, solidez institucional de nuestra democracia. Muchísimas gracias a Aníbal Quiroga y a Jorge Treyes por su participación en esta discusión. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, pero ustedes pueden quedarse ahora con Rumbo Económico y Enrique Pasquel. Buenas noches.